Buenos días a todos y bienvenidos a Almojábana y Tech, el nuevo podcast de tecnología y gaming más cool de Colombia. Yo soy su host, Alejandro Christodulopoulos, más conocido en las redes sociales como Alejo el Griego, experto en consultoría y también creador de contenido en gaming y tecnología, dos industrias que amo profundamente y que conozco no solamente desde las pasiones, sino también desde el mundo académico y profesional. Hoy tenemos para ustedes un capítulo que yo digo es edición especial, que me llena de verdad de alegría y felicidad, sobre todo porque siento que es un tema en la industria de los videojuegos que no se le ha dado la relevancia y la madurez que se requiere, particularmente cuando los personajes y el eje central son los padres y madres de niños que de alguna manera están creciendo en una industria que hoy en día es la que forma la niñez, como lo es la industria de los videojuegos, ¿cierto? Y que es, sin lugar a dudas, para mí, uno de los medios del entretenimiento por excelencia, ¿cierto? Entonces, me estoy refiriendo a que hoy vamos a hablar particularmente de tres temas. Vamos a empezar hablando sobre los mitos y sesgos que existen sobre los niños gamers y los padres gamers. Vamos a hablar también sobre los desafíos reales que tienen los padres gamers, pero más importante en realidad, sobre las herramientas que existen para afrontar estos desafíos. Vamos a discutir obviamente las herramientas tecnológicas, las herramientas psicológicas, ¿cierto? Las herramientas y las vías que podemos tener desde el punto de vista de las redes sociales. Y vamos a cerrar con una discusión muy amigable sobre lo que significa ser un padre y una madre gamer. Eh, Siendo tres temas, vamos a dividir el podcast en tres segmentos. Los vamos a ir sacando de manera periódica para que ustedes obviamente los puedan digerir de a poco, que se les quede toda la información que les vamos a dar hoy, que estoy seguro que va a ser absolutamente valiosa. Y para esto tengo a unos invitados hoy maravillosos, empezando por Martín López, que como sabemos es socio mío y co-host de Almojábana y Tech. Martín es uno de los principales creadores de contenido, influencers de tecnología en Colombia, es apasionado por las últimas tendencias. Martín les va a decir a ustedes qué comprar, cuándo comprar, cómo comprarlo, y obviamente también es una persona que usa las redes sociales pues como un vehículo para concientizar. Y tengo obviamente el placer de tener acá a una amiga mía de la vida, pero digo yo, especialista en neurociencias. Qué delicia tener una persona como tú, Stephanie, acá. Stephanie cuenta con una experiencia muy amplia en el desarrollo de la neurociencia, pero principalmente con habilidades de liderazgo y habilidades sociales. Entonces nos va a traer una perspectiva absolutamente increíble. Ha publicado en múltiples revistas indexadas sobre fundamentos neuronales desde el punto de vista de la creatividad y la sensibilidad multisensorial, particularmente de la colocación virtual y táctil. O sea, esto les puede sonar como temas raros, pero van a ver cómo esto se traduce a los temas que vamos a discutir pues, hoy en día, y ha sido pues, conferencista, ha dictado múltiples talleres a multinacionales. Así que, Martín, Stephanie, bienvenidos. Qué delicia tenerlos acá con nosotros. Y mencionarles que a partir del segundo segmento también pues vamos a tener a Naxla Mina. Realmente esto me llena profundamente de emoción, porque Naxla es particularmente la Gaming Marketing Director de Xbox. Cuando Naxla se nos junte voy a hacerle una presentación formal, pero obviamente qué privilegio tener una persona del nivel y el calibre de ella. Pero empecemos entonces con este primer bloque sobre los mitos sobre los padres gamers. Y les quiero dar a ustedes, Martín y Stephanie, un par de datos y cifras para que nos ambientemos y de ahí arrancamos con las preguntas. Pero vean, el primer dato que les quiero dar para que estemos acá en contexto es el siguiente. Hay fuentes como la Entertainment Software Association y Statista que nos dice que hoy en día, ¿saben cuántos gamers hay a nivel mundial? 3.32 billones de gamers. Y se pronostica que la industria va a llegar en términos de mercado y de revenue a 268 billones de dólares en el 2025. Lo segundo, porque este es un tema muy importante, hay 618 millones de gamers menores de 18 años. El promedio de un gamer, sin embargo, es de 35 años. Otro tema muy importante, sobre todo para el tema de los sesgos, Steph. El 48% de los gamers son mujeres. ¿Mm?
algo que probablemente la gente no tendría como en su radar, ¿cierto? Y el promedio de las horas que juega una persona normalmente a la semana de un gamer promedio es 8.45 horas promedio. Esto, digamos, lo que nos muestra de alguna manera es que la industria del gaming se está tomando el mundo, es muy importante, ¿cierto? Obviamente, y creo que es una realidad de la que no podemos escapar y los niños no van a poder escapar y el día de mañana creo que todos los niños van a tener tarde o temprano una consola en sus manos. Pero creo que hay unos sesgos y unos mitos que vienen detrás por narrativas viejas que se han compartido a través de la historia que de alguna manera pues me gustaría que abordáramos hoy en día y quiero empezar contigo, Stephanie, y es preguntarte, obviamente tú das charlas sobre sesgos inconscientes de alguna manera y es cuáles para ti son esos sesgos, mitos que uno puede tener desde el punto de vista de la niñez y los videojuegos en términos generales. Bueno, Alejo, creo que para entender los sesgos inconscientes, primero hay que, digamos, entender el por qué se crean estos sesgos inconscientes. Y para entender por qué se crean estos sesgos inconscientes, tenemos que entender también cómo funciona un poco el inconsciente en el cerebro, ¿no? Y es que más o menos en un instante, en un momento, pueden entrar más o menos 11 millones de pedazos de información a tu cerebro a través de todos los canales de información, a través de nuestros ojos, de lo que sentimos, de lo que probamos, de lo que leemos. Y sin embargo, nuestro cerebro consciente puede solamente percibir más o menos 50 pedazos de información y en realidad esos 11 millones de pedazos de información puede procesar apenas 7. Sin embargo, toda esa información queda registrada en el cerebro porque no hay límite de capacidad de almacenamiento en nuestro cerebro, queda registrada pero queda en nuestro inconsciente. Y la diferencia entre la información inconsciente y la información consciente es que la información consciente la podemos agarrar conscientemente, voy a agarrar este pedazo de información, la información inconsciente está ahí y es la que nos hace tomar diferentes decisiones sin saber, ¿no? Es un poco por lo que nos pasa de pronto cuando vamos manejando hacia nuestras casas y de repente llegamos a nuestra casa y no sabemos cómo llegamos. ¿Sí? Entonces, esta información que se va, digamos, recopilando en nuestro inconsciente, lo que hace es llenar algunos vacíos o unos huecos para, digamos, hacer un dibujo completo de una situación. Y toda esta información se va alimentando de todo lo que vemos desde pequeños, la televisión que vemos en internet, en donde crecimos, el país donde nacimos, con quién compartimos, y se van formando unas categorías y unos patrones. Entonces, sesgos hay de todo tipo. Hay en todas las, digamos que si tienes un cerebro, tienes sesgos. No hay forma de salirte de no tener sesgos. Y entonces se dividen en diferentes categorías. Con respecto a los niños y a los padres y a las personas gamers, hay algunos sesgos bastante claros y es, por ejemplo, no sé, que los niños o las personas que juegan videojuegos son agresivas o violentas, ¿sí? Eso es uno de los sesgos que puede haber. Es importante entender que los sesgos llegan a nosotros por información que está ahí, pero lo importante de los sesgos es pararse en el momento que uno va a tomar una decisión y saber si es un sesgo basado en información real o es un pensamiento que ha estado guardado en nuestro inconsciente por alguna u otra razón. No sé, también podemos entender los sesgos de los niños y las niñas gamers como que son perezosos o poco productivos, que se la pasan jugando un juego y que no hacen más. Otro de los que más me parece interesante, porque es un tema que me apasiona realmente, es el tema de género. Y es pensar que los juegos o los videojuegos lo juegan solo hombres o niños masculinos, ¿no? Y nos acabas de contar que hay 49%, 48% de los gamers son mujeres. Entonces creo que ahí hay un tema bastante interesante por el cual podemos indagar. No sé, hay sesgos también de, por ejemplo, que los niños y las niñas gamers son un poco nerds, ¿sí? Que son encerrados, que son aislados socialmente, que no tienen buenas habilidades sociales y demás. Entonces, todos esos constructos que ha generado la información que ha entrado en nuestro cerebro desde que somos muy pequeños, pues ha generado unos sesgos, que es importante saber con los sesgos, como les decía antes, es entender cómo nosotros tomamos nuestras decisiones a partir de la información inconsciente que hemos guardado durante,
no voy a decir porque no vamos a hablar de edades, pero toda esa información no sabes si es real, justificada o si ha sido un constructo social de toda la información que has recibido desde pequeño. Y es ahí donde te pones ahí lo importante, o la invitación es, ok, cada vez que nos vayamos a enfrentar a una decisión, a una toma de decisión importante, es parar y decir, la información que tengo es relevante, es racional y es respaldada, o es una información que persigue un sesgo de perseguir lo que he oído toda la vida. ¿Sí? Exactamente. Entonces digamos que ahí eso es lo importante saber desde las neurociencias en cuanto a los sesgos. Total, y creo que hoy lo que vamos a tratar también un poco es de construir, digo yo, un poco algunos de esos sesgos, porque justamente como tú bien lo mencionas, uno oye mucho en la calle y acá te pongo ejemplos como, oigan, por jugar videojuegos la persona va a ser asocial, ¿cierto? O por jugar videojuegos la persona va a ser un introvertido, o por jugar los videojuegos la persona se la imaginan como un gafufo gordo, ¿sí? Y esas cosas realmente no son ciertas. Ahorita vamos a poner unos ejemplos y vamos a traer inclusive acá unos estudios y unas noticias indexadas, científicas y todo, que muestran que en realidad eso es una clarísima representación de sesgos inconscientes, como tú bien lo mencionas. Yo te iba a preguntar por tu opinión sobre esos comentarios, creo que ahorita lo acabaste como pues de explicar muy bien y nos dices, están asociados como a ese tipo de los sesgos y muchas veces también, si nos explicarías un poco también a posiciones como extremas, ¿no? Como parados, la gente se para muchas veces como en ese costado extremo de una posición. Cuéntanos que digamos frente a sus comentarios. Lo que pasa es que todos los extremos son malos en todas nuestras esferas de vida, ¿no? Lo que pasa con estos sesgos es que también hay tipos de sesgos cognitivos. Entonces, por ejemplo, hay un sesgo que se llama el sesgo de confirmación, y es que confirma lo que ya creemos que sabemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sesgos? Que se van fortaleciendo poco a poco, o sea, lo vemos en redes sociales en un mundo que se mueve tan rápidamente y que además hay unos algoritmos increíbles que además te dan de comer lo que tú quieres conocer y además te dan de comer lo que tú ya crees que sabes. Claro. ¿Sí? Entonces, al darte de comer ya lo que tú crees que sabes, pues simplemente lo que hacen es reforzar ese pensamiento. Más hacia la esquina. Hacia el inconsciente, porque muchas veces tú vas, no sé, en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, vas bajando y sin darte cuenta, porque muchas veces uno baja sin ni siquiera parar, pero sin darte cuenta te están alimentando, ya sea positivamente o negativamente, los sesgos, porque los sesgos, lo que te digo, no son ni negativos ni positivos, claro. Son información que nuestro cerebro necesita para tomar decisiones. Imagínate que tuviéramos que pensar conscientemente cada una de las decisiones que tomamos. Nos chiflamos, ¿no? O sea, si solamente uno para en las mañanas, ¿qué me pongo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Todas esas decisiones cuestan tiempo, pues el inconsciente es necesario para tomar esas decisiones rápidas. Pero sí corremos el riesgo que si no paramos de vez en cuando y andamos en piloto automático todo el tiempo tomando decisiones solo basadas en el inconsciente, pues entonces hacemos que los algoritmos que nos rodean, porque los algoritmos no solo están en redes, sino en lo que vemos en televisión, en lo que oímos de nuestros amigos, nuestros familiares y demás, pues entonces lo que pasa es que se van a ir a extremos esos pensamientos o esos sesgos inconscientes, ¿no? Porque paradójicamente la única forma de evitar sesgos inconscientes negativos es siendo más consciente de ellos. Y la única forma de ser más consciente de ellos es parar de vez en cuando y decir, estoy tomando esta decisión bien o podría pensar un poquito más racionalmente sobre esta decisión. Que justo esperemos que estos capítulos sirvan para hacer esa pausa y acá voy a hacer un shift a preguntarle a Martín, sobre todo usted, Martín, que pues oyendo como de la comunidad de primera mano, usted vive envuelto en ese mundo, ¿cuáles para usted son esos principales como mitos que existen de los gamers y de los padres gamers, visto ya más como desde la comunidad per se? Pues Alejo, bueno, primero qué alegría estar por acá, de verdad tenemos un podcast muy bueno, muy instructivo y pues también muy educativo. Hay que entender algo que a mí me parece muy importante y como antes de este podcast nos reunimos, hablamos, discutimos un poco y es entender que ser padres no es fácil, ¿sí? Y a uno no nace educado para poder enseñarle a sus hijos qué está bien y qué está mal, ¿me entienden? Todo es un proceso.
Y siento que muchas veces estos mitos han llevado a que los padres le tengan un sesgo a los videojuegos y como que tengan una posición de no se puede, punto, no vamos a tener consolas, no vamos a tener videojuegos dentro de la casa, y hay que empezar a entender que uno no puede tener esa prohibición puesta desde el principio, porque esa prohibición pues simplemente puede llevar a dos caminos. Termina siendo el niño que va a la casa del amigo y termina jugando videojuegos a escondidas del padre, que eso no tiene sentido. O dos, termina, digamos que buscando otras maneras de entretenerse, y eso puede llegar a ser más peligroso. Para mí, Alejo, yo creo que el mito más grande, y que definitivamente lo hemos visto con los estudios, con lo que acabas de mencionar, es creer que los videojuegos te vuelven a ti violento. Sí, esa figura de pensar que, porque yo voy a estar jugando un juego first person shooter o algo, de la nada va a despertar en mí una actitud de querer hacer completamente algo desbordador, cuando sobre todo, y en estadísticas también está, los videojuegos que más se venden también son juegos muy entretenidos, como puede llegar a ser juegos de deporte, juegos también de los mismos como que están jugando hoy en día, de jugar entre todos, lo que son otros juegos muy entretenidos, y eso al final de cuentas también ayuda a que uno se desarrolle pues como persona. Segundo mito que a mí también me parece muy como difícil de romper, y es darle a entender a los padres que la forma en como uno se entretiene y como uno se educa con los videojuegos, pues también puede aprender muchas cosas. No se puede ver el videojuego como un simplemente ocio de pérdida de tiempo como está pensado, y meterle a ese tercer mito o tercer como punto importante, darles a entender a los padres que hoy en día la industria del gaming va a ser el futuro. O sea, como lo fue en su momento los Juegos y como los Olímpicos, para mí no me suena loco que en unos 10 años estemos viendo en los Olímpicos una sección de gaming y de streaming, y que sea pensado para una nueva forma de entretenimiento. Y esto habla de lo mucho potencial que tiene, y sobre todo lo vemos en Latinoamérica, donde tenemos unos mentes brillantes y unas estrellas que juegan los mejores juegos y son número uno, pero por falta de apoyo, por falta de creer, por falta de que no se considere un deporte, no está el apoyo de los padres. ¿Sabe cuántos espectadores tiene hoy en día los Electronic Sports? 577 millones. O sea, llenan estadios, como hemos hablado, para ir a ver a gente, a verlos jugar, ¿cierto? Y el tema que ustedes mencionan, ahorita yo les voy a dar un par de ejemplos como del tema de estudios y la agresividad. Y es eso, vean, pasemos a un tema que a mí de verdad que me llama demasiado la atención, y tiene que ver con los estudios que hay detrás del gaming. Y yo hice mi investigación y mi research. Yo, pues no vamos a pasar por cada uno de los estudios. Lo que vamos a hacer para los que nos están viendo es que les vamos a dejar como los links de todos estos estudios abajo para que ustedes puedan ir, verlos y que se informen. Pero vean, yo hice una investigación en donde encontré por lo menos 11 estudios indexados de revistas científicas, universidades reconocidas de Michigan, de Brisbane, de todo, en donde básicamente lo que dicen es que hicieron pruebas con niños, y les estoy hablando de estudios y metaestudios, 5.000 niños, 12.000 niños de diferentes edades, y en todos los estudios han encontrado correlaciones positivas en temas de balance, obviamente, de horas de juego, pero correlaciones positivas entre los videojuegos con ayudar a las habilidades cognitivas de los niños, la creatividad de los niños, aliviar los síntomas de la depresión, ¿sí? Temas de inclusive mejorar la inteligencia. A un estudio, por ejemplo, le subió el IQ a las personas que jugaron videojuegos versus las que vieron solamente televisión de forma pasiva en 2.5 puntos. ¿Sí? Les estoy dando ejemplos. Ahorita yo, si quieren, mientras que ustedes charlan, les puedo dar como algunos tidbits y demás, pero quiero la opinión de ustedes y Steph sobre esto, porque hablamos del sesgo que te decimos ahorita. No, es pésimo que el niño de pronto esté en la casa jugando, y uno va y ve estos estudios. Y ahorita vamos a hablar de que, claro, hay unos riesgos que queremos prevenir, pero uno va y mira estos estudios y encuentra una cantidad de beneficios interesantes que psicólogos y psiquiatras están mirando, y ahí es cuando yo creo que uno va al tema de, bueno, concienticémonos, paremos un poco en el camino, y por qué la gente no analiza esto, y porque esto, yo nunca lo he visto esto discutido en Colombia, nadie, a ninguna persona. Yo le pregunto a un papá y le cuento esto, y probablemente alguien dice como, ay, ¿qué va? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, siento que hay en neurociencias, digamos, como dices tú, hay bastantes estudios
referente, digamos, a las diferencias entre los gamers y los non-gamers, Sí. ¿no? Yo encontré también un estudio muy interesante de Bader et al. En 2022 que hace justamente, porque aunque hay bastantes estudios, todavía falta hacer mucho más Claro. a nivel longitudinal, Total. ¿no? Pero lo que hace este estudio de Bader et al. Me pareció supremamente interesante porque es un metaanálisis. Sí. Entonces coge todos los estudios referenciados, indexados que hay en este momento, los estudia, pero al mismo tiempo los compara con un estudio que ellos hacen con el SST y el MBAC test, que son dos tests que miden como la capacidad de reacción y la memoria de trabajo, ¿no? Son como los exámenes que uno hace, ¿se acuerdan cuando uno hace el examen de manejo? manejar, Que es sí, de sí, reacción y de seguir y de Sí. memoria. Bueno, hacen este estudio y lo que identifican entre los non-gamers y los gamers precisamente es lo que tú nos acabas de decir, y es que se ve un incremento en las habilidades, digamos, atencionales, visoespaciales, de lógica, de creatividad, de memoria de trabajo. Y nos explico un poquito qué es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria que necesitamos para tomar decisiones en el momento. Entonces es, por ejemplo, el jugador de ajedrez es la información que necesita para planear sus siguientes 10 movimientos. ¿Sí? Esa es la memoria de trabajo, que es supremamente importante para el desarrollo cognitivo generalizado de los niños. Entonces, una de las cosas que más se ve en la diferencia entre los gamers y non-gamers es precisamente esa, que la memoria de trabajo, la creatividad, la lógica, las habilidades visoespaciales, atencionales, se ven superiores a esas de los non-gamers. Aquí hay que también, creo que hacer un hincapié, y es que estamos en una etapa de nuestro mundo de modernización tan rápida que las pantallas y la tecnología son inherentemente parte de nuestras vidas. Y no podemos simplemente como decir, eso no existe para mí por los riesgos que hay o por la desinformación o sobreinformación, porque estamos llenos de sobreinformación hoy en día, y precisamente lo que tenemos que hacer es coger la información que nos sirve. Sin embargo, ese estudio sí bota también otro dato interesante sobre las horas jugadas. Y sí, digamos que dice, mejora todo esto, pero el riesgo significativo de pronto de esto es que sí se dieron cuenta que los niños que jugaban de 3 a 4 horas o más diarias, sí se ven, digamos, dificultades a nivel en salud mental, en atención, en... Claro. Sí, digamos que todas esas cosas. Entonces, digamos que tienen ambos Claro. lados. Martín, hablábamos de los estudios científicos que hay, que yo decía entonces 11 estudios que por lo menos encontré. Quiero preguntarle si sería valioso o no que acá en Colombia por lo menos la comunidad supiera y se enterara de este tipo de estudios. Ve, Alejo, para mí es muy puntual. La gente tiene la capacidad de informarse, la gente tiene la capacidad de buscar estos mismos artículos que usted encontró. Esto lo pautan las mismas marcas, incluso Xbox lo ha hecho saber, la cantidad de fuerza que tiene para que la gente se entere. Y aún así hay muchas personas que no quieren creer. De hecho, tú desde la neurociencia no lo puedes explicar, pero hace poquito me enviaba a mi novia un video que me pareció súper interesante, y es que muchas veces nosotros estamos construidos, o sea, nuestro coeficiente y nuestro cerebro está construido para que las cosas que nosotros aprendimos en algún momento nos cueste cambiarlas. Entonces es muy difícil de construir una idea que tengamos en nuestro cerebro. Entonces, si usted nació con la idea de que los videojuegos son peligrosos y usted ya lleva 20 años con esa idea que le inculcaron desde un pequeño, tiene que pasar algo muy canónico para que usted deje de creer que eso es cierto. Y eso tiene un proceso. A usted le puede mostrar ciencias, a usted le puede mostrar que agua y vino no mezclan, pero igualmente usted tiene su idea y le cuesta cambiarlo. Entonces, yo creo que el ejercicio más importante de todo es no pelear con los mitos, no pelear ni tampoco con las leyendas, es intentar informar y intentar hacerle entender a las personas como, vea, si usted tiene miedos, sus miedos pueden venir inculcados de alguien que le hizo creer, más no de algo que realmente estén afectando a las sociedades. Incluso dentro de los estudios que estuvo usted publicando y que vamos a tener dentro de estos links para que los puedan revisar, que me pareció increíble, es el anexo de cómo pues, los gobernantes de Estados Unidos han hecho creer que los videojuegos hacen que sea más violento y lleven a más shootings, contrario completamente a lo que dice la ciencia, y aún así utilizan esos medios para hacer vender algo que no es completamente cierto. Es que hablemos de ese tema que me parece demasiado interesante. Vean esto. Es una cosa que a mí me impactó muchísimo porque
Vean, expresidentes de Estados Unidos y congresistas han salido públicamente a echarle la culpa de los tiroteos masivos en Estados Unidos a los videojuegos. Y les voy a dar un par de ejemplos acá para que los tengan presentes. Vean, nos vamos hasta el 2005. Vean. Hillary Clinton en su momento promovió una legislación federal para prohibir la venta de videojuegos categoría violentos, decían, en su momento. No lo logró. En el 2021, un representante republicano de Illinois quería justamente ahí en Chicago pues, prohibir la venta de videojuegos violentos porque quería hacer contra la violencia, sencillamente porque dijo que se habían incrementado el robo de carros y el crimen en la ciudad. ¿Listo? De hecho, les cuento ahí, a raíz digamos, de lo de Hillary Clinton y previo, hubo un caso muy famoso, porque ustedes saben que hablando de derecho también hay lo que se llama pues, la jurisprudencia, entonces hay unos casos que sientan precedente y tú también sabes, hay un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que es Brown contra Entertainment Merchants Association, donde se lleva justamente una discusión de decir, oiga, efectivamente los videojuegos están asociados a un comportamiento más violento y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos lo que dice es, no señores, se estudiaron todo y no hay ninguna correlación absoluta entre los videojuegos y lo que juega una persona con un comportamiento violento. Es más, lo que terminan encontrando en ese estudio es que lo que sí hay es una correlación, por ejemplo, real entre violencia doméstica y un comportamiento violento por fuera y probablemente asociado a los tiroteos masivos y demás. Por ejemplo, también en varias fechas, digamos que se ha intentado, el presidente Trump en su momento también, cuando ocurrieron los tiroteos de Ohio y Texas, también salió a decir toda la culpa y el root cause se lo deben a los videojuegos. Ahí salieron varios psicólogos básicamente a decir, oiga, acá están los estudios, está 100% demostrado que no tiene nada que ver. Es más, hasta salió un estudio y se los cuento chistoso que pusieron a unas personas a jugar Call of Duty, que es un shooter, y unas personas a jugar Tetris, y adivinen cuál causaba un potencial, digamos, nivel de mayor como estrés, Tetris. Más que... Más, exacto, pero entonces no tenía nada que ver con que la persona estuviera jugando un juego de disparar, digamos, como tal. Entonces, a mí esto, hablando nuevamente como de los sesgos y demás, vean, la ciencia dice una cosa, acá yo creo que están tratando como un tema nadie ha podido controlar el tema de gun control en Estados Unidos, que yo creo que es la realidad y le echan la culpa a los videojuegos y eso no es así. Quiero la opinión de ustedes como frente a este tema. Digamos, por ejemplo, en eso, como vean todas las cosas que salen en Estados Unidos, saben de hecho se volvió el hashtag en su momento como Don't Play Video Games por esto, fue tendencia número 1 en Estados Unidos después de que Trump saliera a dar esas declaraciones, claramente. Steph, tú, hablando de los sesgos y los mitos. Pues yo siento que tiene tantas variables. O sea, un shooting en un colegio de una persona que decidió llevar una pistola al colegio y disparar, tiene un montón de variables en las que no se le puede como atribuir solamente a un videojuego, ¿sí? Hay muchas variables de personalidad, de vida, de pasado, de experiencia, en donde se forma, digamos que... los ingredientes necesarios para eso, pero no se le puede atribuir solamente a una cosa. De hecho, solo te interrumpo rápido, de las personas que estudiaron de los mass shootings, en uno encontraron que el tipo ni siquiera jugaba videojuegos y en otro el juego que jugaba era Sonic the Hedgehog. Pues es que usted, ahí en las notas que usted puso, Alejo, hay una frase que me pareció puntual y que lo hizo completamente claro. Decía, decir que una banana es causante de suicidios es igual de equivalente a decir que los videojuegos son causantes de mass shootings. No son correlacionables. O sea, yo no puedo decir Pueden que porque ser, comió... pero es una de las variables. Bueno. O sea, digamos que no se le puede atribuir a una sola variable el resultado de algo. Sí, la acción llevada a... Exacto. A mí me parece además, y quiero tocar también algo de lo que tocaste, y es lo de cómo cambiamos estas formas de pensar con respecto a todas estas noticias y todo lo que nos entrega lo que leemos constantemente, ¿no? Y es que el cerebro no puede desaprender. O sea, no puede desaprender. Tú no puedes olvidar algo que ya aprendiste porque la conexión neuronal está hecha. A no ser que tengas un evento cerebrovascular, un accidente cerebrovascular en donde tengas un derrame y se murió esa conexión, ok. Pero sí hay forma en que sí podemos cambiar nuestro cerebro.
me gustaría hacerles un ejercicio rapidísimo. A ver, Pongan el dedo así y este dedo así. ¿Listo? Listo. Aquí rápido. Dale, sí. Y hacemos esto. Y después hacemos esto. Y eso es. ¿Listo? Por ahí, los que nos están viendo también lo pueden intentar, ¿no? Si yo les pido que hagan esto, ¿sí? Pues es una actividad nueva, es algo que nos cuesta porque además es ambos hemisferios, pero para cambiar un pensamiento, para cambiar algo que queramos hacer, necesitamos 4 cosas que las podemos ver acá. Nosotros necesitamos atención focal. Yo ya lo puedo hacer porque mi conexión, la conexión neuronal ya está hecha. Me costaron y después lo logré. Sí. ¿Ustedes no han visto ese video exacto. que dicen como tal cosa está pasando porque cuando hablas tienes la lengua en el paladar? Y uno termina el video y uno es... ¿Sí? Y sale el video diciendo como estás con la lengua en el paladar. Exactamente. Igual, sí. Entonces cuando hacemos, yo ya lo hago, si yo los dejara 5 minutos, Ya todos uno lo podemos domina. hacerlo, Tin. pero necesitamos atención focalizada a lo que estamos cambiando, necesitamos repetir el comportamiento, necesitamos además un ambiente adecuado, porque si tú, Alejo, estás haciéndolo y yo al mismo tiempo te estoy empujando, Alejo, Obvio. pues va a ser muy difícil, pero sobre todo y lo más importante que necesitamos para cambiar es la motivación de cambiar. Tú me puedes decir, Martín, ay no, Steph, yo no quiero hacer eso. Y ya, y no se da esa conexión. Más importante es entender qué queremos cambiar y ponerle la motivación a que queremos hacerlo. Y así empezamos a cambiar pues todas las cosas. Total, solo les voy un dato más también y es en ese raciocinio de entender, por ejemplo, que los videojuegos estarían asociados a la violencia. Salió otro estudio que decía como en ese orden de ideas, entonces un país como Japón o Corea del Sur, que tienen más gamers, más comunidad gamers, que gastan más per cápita en juegos que Estados Unidos, pues debería tener más actos de violencia y más shootings y evidentemente no es así, ¿sí? Pero bueno, vean, me parece también importante para cerrar este segmento, porque esto es un tema también de objetividad y de sensatez, en mencionar que evidentemente el jugar videojuegos pues tiene unos riesgos. Lo que vamos a hablar ahorita en el segundo bloque es de las herramientas, pero sí creo que es importante como mencionar cuáles son estos riesgos para la audiencia y los padres que nos oyen. Y hay 4 riesgos, yo creo que principales, de nuevo, esos también pues están soportados por artículos y demás, y tienen que ver obviamente con el contenido inadecuado, es decir, uno al ingresar obviamente a estos espacios pues puede consumir un contenido inadecuado para la edad que tiene, ese es el primero y creo que importante. El segundo obviamente es el tema de intimidación y acoso y creo que eso está asociado a cualquier tema de la industria del internet en el que uno está, pues tú entras a un espacio donde puedes interactuar con personas y puedes ser sujeto de intimidad, de acoso, de bullying, así como cuando el niño va al colegio, pues acá entras a un espacio virtual online donde puedes ser sujeto de eso, sin lugar a dudas. El tercero es el tiempo en pantalla, seamos sinceros, obviamente hay estudios también que muestran justamente que pues, puede causar miopía, el estar frente a una pantalla, sea jugando videojuegos o viendo televisión o películas durante muchas horas o en el iPad y demás. Y el cuarto, pues el tema de las compras en el juego. Y es algo que le quiero preguntar a Martina acá y que le cuente a los papás para cerrar simplemente ya este bloque y sepamos sobre qué hablamos. Sería la última pregunta que haría. Y es, muchos papás no saben, Martín, porque vienen enseñados que iban a Estados Unidos y le compraban el juego de Nintendo o de Xbox o de Play, a lo que fuera, a su hijo y le traía y lo compraban a un precio fijo y ese era el juego. Hoy en día lo que hay son juegos por servicio que tienen una cosa que se llaman microtransacciones, ¿cierto? ¿Qué significa? Explíquele a los padres y madres qué significa eso de juego por servicio y microtransacciones y por qué eso es un riesgo que ahorita con Nashla, que nos va a acompañar, vamos a ver cómo podemos mitigarlo. Alejo, ese tema es completamente delicado y tomó mucho fuerza después de que en Estados Unidos en el 2017 un niño como de 8 años, 7 años le gastó a la madre creo que $35,000 en compras en un videojuego. La situación se dio fue porque la madre tenía pues en el celular de su hijo instalado la cuenta con su tarjeta de crédito y el niño estaba jugando y simplemente vio que este videojuego estaba promocionando unas monedas. Pues el niño simplemente veía por el push y pues por el conocimiento veía y el niño simplemente le dio clic y llegó a un punto en donde se gastó $35,000 en add-ons dentro del videojuego. A raíz de esto hubo una demanda hacia el productor y
pues llevó a que evidentemente los videojuegos tuvieran que poner diferentes layers para poder hacer la compra de los videojuegos. Hoy en día, gracias a ese proceso, hay diferentes temas importantes. Número uno, si usted es padre y tiene un hijo que está jugando con una cuenta, usted puede bloquear cualquier tipo de transacción o microtransacción en los videojuegos con una cuenta parental. Esta cuenta parental le permite que si su hijo o hija termina decidiendo hacerle clic al botoncito de monedas, va a tener que pasar por una aprobación en donde tendrá que poner usted seguramente su contraseña y tendrá que poner una autorización. Esto lo hacen para que no pueda pasar de nuevo el suceso que había dado en anterioridad. También conocemos que hay muchos padres que deciden instalar los videojuegos de sus hijos y dejar una cuenta con una tarjeta de crédito anexa a la cuenta. Si usted hace esto, nuevamente usted puede bloquear para que todas las microtransacciones sean autorizadas previamente por un adulto mayor y esto obviamente permite que no tengan este tipo de descontrol. Tercero, también hay un tema muy importante con esto de los videojuegos y con las compras add-ons y es, hoy en día la mayoría de videojuegos tienen autorización, si es para un menor de edad, si puede o no comprar los productos dentro de esto. No es un tema de bloqueo, porque sí creo que también las experiencias se han dado a que hay muchos videojuegos donde uno sí quiere comprar un skin, o donde uno quiere comprar un accesorio, donde uno quiere comprar de pronto un nuevo juguete, o un carro, o un vehículo, y a veces se necesitan esas microtransacciones. Y hay una forma, y es que yo como padre le puedo comprar, autorizado por mí, una cantidad específica de monedas, o dinero virtual, o como les llamen a estos, o tokens, para que el hijo tenga en la cuenta un valor. Y me parece muy interesante porque leyendo frente a este tema es una manera muy fácil de educarle a sus hijos cómo funcionan las finanzas desde los videojuegos. Porque lo que usted hace es, probablemente su hijo de 8 años a 12, 15, todavía no tiene una tarjeta de débito, no tiene una cuenta de ahorros, usted le dice, ok, te voy a entregar en tu videojuego 20.000 tokens. Tienes que distribuirlos a lo largo del mes. Si los distribuyes correctamente, al finalizar el mes, te vuelvo y te recargo tu cuenta con 20.000 tokens. Claro, el día de mañana, cuando ya el hijo tenga una edad propia, le dices, ¿recuerdas los tokens que te daban? Bueno, ahora va a funcionar con dinero real. Te va a recargar esta cuenta con esta tarjeta y tú la vas a usar de manera apropiada. Maravilloso. Entonces, simplemente para resumir, padres, hay juegos hoy en día que no cuestan, se bajan gratis, free to play, se bajan y no cuestan nada. Pero cuando uno lo comienza a jugar, a medida que va jugando, el juego le va diciendo o para progresar o para comprar no sé, un traje dentro del juego, tiene que pagar, ¿cierto? Entonces el niño tiene que ahí hacer una transacción monetaria y el juego le comienzas a cobrar adentro. Eso es lo que se llama microtransacciones o el juego es gratis, pero después hay una expansión adentro y esa es la expansión que se compra. Entonces, para que ustedes como padres sean conscientes, eso es lo que se refiere a juegos como servicio y microtransacciones y por eso es importante controlar el tema de las compras. ¿Listo? Entonces, bueno, con esto damos fin a el primer bloque. No se pierdan este segundo bloque y el tercer bloque que viene, es que van a estar absolutamente espectaculares. Quédense conectados. Un abrazo.